Y para nadie es un secreto que muchas veces el estrés en esta vida cotidiana nos juega una mala pasada. No sabemos muchas veces cómo manejar el estrés. Y resulta que nuestra invitada de esta noche nos va a enseñar a través de una técnica que ella tiene creada para ayudarnos a conectar con nosotros mismos a través de la respiración, pues poder manejar el estrés de una mejor manera. Ella es amiga de esta casa, ella es doctora de cabecera, médica de cabecera de este programa. Ella la queremos muchísimo, la respetamos muchísimo, aprendemos siempre de ella bastante. Es médica experta en medicina vibracional, es también experta en acupuntura china, en medicina ayurveda, en conexión angelical, autora de un libro. Y hoy está con nosotros la doctora Cristina Montaña. Hola, doctora Cris, ¿cómo estás? Clarita, buenas noches. Feliz de estar aquí como siempre contigo y con todo tu público. Qué rico que nos estés acompañando para vivir de una manera distinta el estrés. Cuéntanos qué es el estrés y cómo se debe vivir el estrés. Comencemos, Clarita, con decir que el estrés representa casi el 80% de los motivos de consulta en medicina general. Es realmente el origen energético de la gran mayoría de patologías que encuentra un médico en su consulta. Comencemos hablando del estrés para entenderlo desde el punto de vista energético, pero también desde el punto de vista de la neurociencia. Quiero hacerles una explicación de cómo funciona nuestro cerebro y qué es en nuestro cerebro realmente el estrés. Digamos que a nivel cerebral hay muchas cadenas o guías neuronales. Bueno, normalmente cuando nosotros nos aplicamos a hacer un trabajo, un cálculo matemático, resolver un problema o estamos conectados con nuestro trabajo, se activa una red que se llama la red neuronal por defecto. Apenas terminamos ese trabajo y se desconecta esa red neuronal, los pensamientos comienzan a llegar y se llama el pensamiento circular o la divagación o el rumiar permanentemente. Cuando entonces no tenemos esa red activa, es normal para nuestro sistema nervioso central comenzar a divagar. Los pensamientos que nos llegan son de dos orígenes. Uno son pensamientos que nos conectan con el pasado, es decir, comenzamos a revisar en nuestra mente qué hicimos, por qué tomamos esa decisión, lo hicimos bien, lo hicimos mal. Ahí comenzamos a conectar con emociones como la culpa, la frustración, la rabia, la tristeza, la melancolía. Y normalmente permanecer en esos estados de pensamientos hacia el pasado nos conectan con algo que en medicina llamamos o agrupamos en un grupo, valga la redundancia, que es la depresión. Cuando en cambio los pensamientos nos llevan hacia el futuro, es decir, a preocuparnos por qué sucederá mañana o en un mes o en 10 años, cuando nos llenamos de objetivos y de propósitos y comenzamos a crearlos en nuestra mente, pero sin tenerlos todavía ahí materiales, eso genera una cosa que se llama el ansia de anticipación. Es decir, comenzamos a vivir en un estado hipermetabólico, en un estado de estrés, proyectándonos hacia ese lugar. Entonces, digamos que esa es una condición normal en nosotros. Más tiempo perdura esa condición, más tiempo ese estado mental o ese desequilibrio energético de nuestro cuerpo mental se manifiesta en nuestro cuerpo físico. Bueno, esa es la red neuronal por defecto. En las medicinas de Oriente, desde siempre, estamos hablando de una sabiduría de más de 5.000 años, se ha trabajado principalmente en la prevención más que en la cura o en la sanación de los síntomas físicos o emocionales. Y esta prevención se basa en disciplinas que todos conocemos como el yoga, la meditación, las gimnasias terapéuticas chinas como el Qigong o el Tai Chi, que ellos utilizan desde siempre y se utilizan simplemente por el hecho de que nos permiten conectar otra red neuronal que se llama la red ejecutiva central. ¿Qué es la red ejecutiva central? La red ejecutiva central nosotros la activamos, Clarita, cuando llevamos la atención
dentro de nosotros mismos. Es la que nos hace estar presentes o en presencia en el momento presente. Uno piensa que el estar aquí ahora o estar conectados con el momento presente sea algo muy esotérico o muy de la nueva era, y realmente es un conocimiento que el hombre ha tenido desde siempre, porque es solo en ese estado que tú desconectas esa cascada hormonal que generan esos pensamientos o esa mente que divaga. Ya lo sabemos, lo he siempre llamado el estado hipermetabólico. Es un estado de estrés, de sobrevivencia permanente, que hace que nosotros secretemos en nuestro cuerpo las hormonas del estrés. Y es eso que produce radicales libres, envejecimiento precoz, enfermedades cardiocirculatorias, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros activamos esa red ejecutiva central, traemos la atención a nosotros mismos y comenzamos a través de esa presencia en nosotros y de nuestra respiración a cambiar completamente esa bioquímica de nuestro cuerpo. Comenzamos a secretar hormonas de bienestar, oxitocina, dopamina, serotonina, melatonina, y el cuerpo comienza a sentirlo, pero nuestros pensamientos y nuestra alma o nuestro crecimiento espiritual también. Por eso es que normalmente se asocia la meditación a algo espiritual, pero abarca todos los aspectos de nuestro ser, desde lo físico a lo emocional y también a lo espiritual. Entonces, cuando nosotros queremos manejar el estrés, el único y real modo es poder activar esta red. Y esta red la activamos ojos cerrados. Es una primera regla importantísima porque para evitar la distracción, ¿no? La distracción externa, para poder permitir que los órganos de los sentidos físicos dejen de enviarnos señales y comenzar a recibir las señales de esos órganos de los sentidos sutiles, que son los que nos conectan con esa parte sutil de nuestro cuerpo y de lo que nos rodea, ¿no? Es esa energía sutil que tiene tanta información para nosotros. Después de cerrar los ojos, es importantísimo hacer conciencia de nuestra respiración. Hemos hablado aquí muchas veces que la respiración es un reflejo incondicionado, pero cuando hacemos conciencia de nuestra respiración y la podemos guiar y darle los tiempos y la profundidad, nosotros comenzamos a conectar energéticamente con nuestro cuerpo físico y después con la emoción, porque es que el pulmón después le habla al corazón. Tienen esta conexión, y si tú comienzas a respirar más despacio y más profundo, tu frecuencia cardíaca también comienza a normalizarse o a reducirse. Y es ahí cuando corazón y pulmones hablan con nuestro cerebro y comienza toda esta cascada de hormonas de bienestar. Entonces es fundamental cerrar los ojos, es fundamental comenzar a hacer conciencia de la respiración, y digamos que este es el inicio de muchas de estas prácticas que hemos hablado, que sea la meditación, que sea el yoga, que sean las gimnasias terapéuticas, que sea el mindfulness, que sea todas estas disciplinas que en los años han entrado en nuestra vida para que cada uno las experimente y las pruebe y que vea con cuál de ellas se queda, en definitiva. Perfecto, clarísimo, y una manera científica y biológica de entender el estrés, como pocas veces de él se ha hablado. Nosotros simplemente entendemos que el estrés es como un tipo de emoción que nos altera la realidad, y resulta que sí, es así, pero que tiene es como un iceberg, ¿no? Es la puntica lo que se ve, pero por dentro hay un montón de información que hay que aprender a conocer para poder navegar. Entonces, empezamos cuando nos sentimos estresados, y para eso yo quisiera preguntarte algo. Alguna vez un doctor que muchos conocen, que se llama Carlos Jaramillo, estando acá en el programa, me dijo que el estrés no es malo, porque hay estrés bueno y hay estrés malo, del que queremos hablar también, y que el estrés es la respuesta del cuerpo a cualquier estímulo externo. Entonces, con el frío, con el calor, con el movimiento, con todo el cuerpo se estresa. Lo que pasa es que al estrés le pusimos una connotación negativa, de que el estrés es esa emoción que nos perturba, pero en últimas el cuerpo vive en constante estrés. ¿Así es? Así es. Constantes estímulos a través de nuestros órganos de los sentidos nos permiten reaccionar
a esos estímulos externos que pueden poner inclusive algunas veces en peligro nuestro propio bienestar. El estrés es fundamental también en sus niveles o estos estímulos, no los llamemos estrés, estos estímulos externos son fundamentales porque son la invitación energética al cambio, Clarita. Si no estuvieran ahí afuera, nos quedaríamos sin ningún tipo de evolución y de transformación. Del estrés que estamos hablando ahorita es un estrés mantenido en el tiempo que comienza a generar esos cambios ya químicos, bioquímicos en tu cuerpo y que comienzan a alterar esa relación misma tuya con el medio ambiente porque te haces más hiperreactivo, cualquier cosa te estimula mucho más y te genera desequilibrios mayores. Entonces el estrés sí como palabra genérica tiene dos connotaciones como todo aquí en la tercera dimensión. Siempre, blanco y negro. Exacto, están los dos polos, pero lo bonito es que los dos polos tienen siempre la misma raíz y que en todo esto que estamos haciendo también desde el punto de vista espiritual en estos años es poder integrar esos dos polos y saber que no hay un bueno y un malo, sino que lo que realmente nos invitan estas polaridades es a una búsqueda constante de neutralidad y de equilibrio. Entonces veamos el estrés, como lo dices tú, como algo positivo y como algo negativo que nos invita a un cambio si está alterando nuestro estado físico o nuestras emociones. Y ya vimos que el origen real, más allá de lo que hay afuera, es qué hago yo con ese afuera y qué hago yo con mis pensamientos. Cuando te hablaba de las dos redes, lo interesante de este aspecto de la neurociencia es saber que podemos entrenarnos para trabajar más sobre la red ejecutiva central, que nos permite esa presencia en nosotros y en todo lo que hacemos y ese estado de neutralidad. Y que más entrenamos esa red, y esa es la famosa neuroprogramación, más evitamos que esos momentos en que la red neuronal por defecto no esté activa, es decir, que cuando no estemos trabajando en algo preciso y concreto, utilicemos esos espacios de no trabajo racional para un estado que genere bienestar en vez de que genere enfermedad. Y para poderlo hacer, no tenemos sino que entrenarnos, es entrenar un canal nuevo que tiene que ver con la presencia, que tiene que ver con la respiración, que tiene que ver con la contemplación y el silencio, y a eso le podemos agregar cualquiera de esas técnicas de las cuales todos hemos oído hablar. Hace 4 años, así como iniciaste el programa, hablábamos aquí de la respiración, inclusive fue en el 2019 cuando me invitaste a hablar de la respiración del corazón, que es esta técnica que trabajo desde hace 5 años, primero para mí, para las personas que asistieron al curso y ahora también con mis pacientes, y no es otra cosa que comenzar a hacer conciencia de lo que somos como cuerpo de energía, comenzar a hacer conciencia de la importancia de la respiración y comenzar a hacer conciencia de la visualización. Y cuando yo hablo de visualización es poder ver la energía sin los ojos físicos, sino a través de nuestros sentidos sutiles, es decir, comenzar a comprender que somos más que este cuerpo físico, que somos esos seres de energía también, y entrenarnos en sentir esa energía, en sentir dónde están los bloqueos, dónde está el desbalance, y utilizar la visualización, los colores, las frecuencias vibratorias de colores y las formas de geometría, todo eso asociado a nuestra respiración consciente, en un método que se llama la respiración del corazón, que es un estado de meditación profunda asociado a una técnica de respiración consciente. Y de eso das cursos y sigues actualizando esos cursos para compartirlos con las personas de lo que vamos a hablar al final y nos vas a invitar. Pero los oyentes que en este momento dicen, bueno, esto me llama la atención y no lo había oído nunca, digamos, o al menos esta aproximación no la había tenido nunca. ¿Cómo respiro desde el corazón? Sí, en teoría respiro desde los pulmones. Exacto. Bueno, ya vimos un poquito cómo corazón y pulmones de todas maneras trabajan en sincronía, en llave, van de la mano y trabajan con un tercer órgano importantísimo que es el cerebro, ya lo explicamos. ¿Qué poder hacer para respirar desde el corazón? Primero que todo, comprender que desde el punto de vista electromagnético, es decir, desde el punto de vista vibracional, todos tenemos unos campos electromagnéticos o campos mórficos o biocampos, como los llamemos. El corazón específicamente, nosotros tenemos nuestro propio campo, pero también nuestros órganos tienen este campo vibratorio, campo electromagnético.
De nuestro cuerpo, el órgano que tiene el campo electromagnético más grande es el corazón. Y este campo electromagnético tiene una forma de toroide. El toroide es una figura de la física, de la geometría, que tiene un movimiento muy particular. Es como una dona. Es como una dona, exacto. Y todo lo que entra energéticamente en esa dona sale en la misma medida y en perfecto equilibrio. Ese es el campo electromagnético del corazón, y aprender a respirar desde el corazón es a través de nuestra respiración que nos trae a nosotros mismos, que nos permite conectar con nuestra propia energía y con nuestro interior. Cuando ya estamos en conexión con eso que se llama el punto cero, o que los orientales llamaban la línea Jara, o el tubo pránico en la medicina ayurvédica, que es una estructura energética que nos atraviesa desde la cabeza y que sale de nuestro cuerpo por el chakra raíz. Ese es el centro, el vacío del toroide del corazón. Entonces es aprender a utilizar ese espacio de vacío, que no es otra cosa que la conexión con la energía de punto cero, o el campo de todas las posibilidades. Para quien no ha oído hablar de esto, es simplemente ese estado de inspiración, de creatividad, de equilibrio, de armonía, de amor, que todos alcanzamos en la medida que nos conectamos con nosotros mismos. La idea es impulsar a través de ese toroide toda esa energía para rodearnos nosotros y llevar y permear todos nuestros meridianos, nuestros canales energéticos, nuestras emociones, nuestro cuerpo físico, y respirar en modo consciente a nivel energético y no solo respiratorio toda esta alta vibración y todo este proceso que está dirigido a transformar el estrés en un estado de estímulo y de cambio y de transformación de nuestro cuerpo físico, de nuestras emociones y de nuestro espíritu. Hermoso. Y para poder conectar con esto, para poder mirarlo de esta manera, es muy importante la aceptación y soltar la resistencia, porque nosotros somos muy dados a, cuando estamos en estrés, vivir defendiéndonos de absolutamente todo lo que hay alrededor, de todo lo que incluso tenemos en nuestra cabeza. Entonces creamos una idea y creemos que no, es que eso es muy complicado. Pero es que nos salta todo el tiempo, cuando no para sentirnos derrotados, pero cuando aceptamos para entender que esto es lo que hay en este momento, y que, como tú lo decías ahorita, no es ni bueno ni malo, es simplemente lo que existe con nosotros, y cómo aprender a manejarlo, a navegarlo, nos ayuda a conectar de esta manera, ¿no? Cuando tú pones tu atención, porque son las excusas de siempre, ¿no? Meditar es muy difícil, mente en blanco es muy difícil, y realmente meditar no tiene nada que ver con eso. La palabra meditar en sánscrito quiere decir ser felices con lo que ya se es. Es decir, es estar dentro de nosotros y agradecer y amar eso que somos. Eso es meditar. Y hay muchos modos de meditar. En esta hay meditaciones con mantras, es decir, repitiendo palabras, hay meditaciones guiadas, hay muchos modos de meditar. La técnica de la respiración del corazón te ayuda, a través de una visualización consciente de colores y de formas, poder focalizar tu atención, activar esa red ejecutiva central, estar presente en eso que estás oyendo y en eso que estás sintiendo e imaginando ver. Y es un modo muy simple de respirar conscientemente y de estar dentro de ti. Me encanta porque la he puesto en práctica muchas veces con mucha constancia en mi vida, y los resultados son evidentes, porque el estado de ánimo y el estado interior se transforma. Las personas que quieren de pronto adentrarse más, doctora Cris, en esto, ¿cómo podrían participar de los talleres? Clarita, yo los invito primero en YouTube, en el canal Doctora Cristina Montana. Tengo toda la explicación que puse desde la pandemia de la respiración del corazón, paso a paso, en un modo muy general, y les comparto ahí una meditación breve de la respiración del corazón. Es decir, está ahí en mi canal, a disposición de todos. El que le interese profundizar y formarse en este tipo de respiración para que lo pueda hacer suyo y para que pueda también después compartirlo con otros, los invito en mi Instagram, Cristina Montana 111. Ahí estoy actualizando permanentemente los cursos, y el nuevo curso parte ahorita en marzo, no recuerdo si es 16 o 17, son 8 módulos, 2 horas cada módulo. Lo vamos a hacer a lo largo de 3 meses esta formación, y es básicamente
teoría de todo lo que les acabo de hablar, prácticas, meditaciones, activaciones y ejercicios para que podamos hacer esta respiración, como lo decía el arcángel Metatrón hace 5 años, haz que tu vida se convierta en la respiración del corazón. Qué bonito. ¿Y esta certificación o este taller es presencial, es virtual? ¿Cómo es? Es virtual para que podamos hacerlo desde cualquier lugar. Buenísimo, buenísimo. Y entonces a ti siempre te encuentran en Instagram como Cristina Montana 111 y en YouTube. Doctora Cristina Montana. Pues mi Cris, qué bonita manera de entender el estrés y de invitarnos a vivir esta emoción de una manera distinta, de no tenerle tanto miedo y a poder dejar de resistirse y aceptar lo que hay en el mundo interior y exterior para vivir mejor. Así es solo abrazarlo y traerlo al centro, que busquemos siempre esa neutralidad y ese equilibrio. Bienvenida siempre. Gracias, mi Clarita. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos. Divino, divino, divino. Además que le dimos un ángulo muy distinto.